Hola mis queridos estudiantes de grado undécimo. En esta videoclase veremos lo que son los volúmenes y las áreas de las pirámides y los prismas. Para recordar, iniciemos con lo que es el área de un polígono regular. Un polígono regular es una figura geométrica que está compuesta por lados iguales, de 3 lados iguales en adelante. El que tenemos aquí en la figura es un hexágono regular, el cual tiene 6 lados iguales, los cuales se denominan aristas. Y esta otra medida que está aquí, la cual se denomina apotema, que va desde el centro de la figura, desde el centro del hexágono en este caso, hasta la mitad de cualquiera de los lados. Estas son las dos medidas que necesitamos para poder calcular el área de este polígono. Para facilitar su cálculo, lo subdividimos en triángulos iguales, en el que pues el apotema vendría siendo la altura del triángulo y el lado o la arista vendría siendo la base del triángulo. Como ya sabemos, para determinar el área de un triángulo cualesquiera necesitamos pues la base y la altura del triángulo. En este caso la base pues sería la medida de la arista o lado, y la altura del triángulo vendría siendo el apotema de la figura o del polígono regular. El área de este triángulo estaría determinado por la base multiplicado por la altura dividido entre 2. Por tanto, para este caso tenemos 6 triángulos que son todos iguales. Entonces el área de toda la figura, de todo el polígono regular, sería 6 veces la base por la altura dividido entre 2. Pero veamos algo aquí. Si multiplicamos 6 veces el valor del lado o de la arista, lo que tendremos en realidad es el perímetro de ese polígono. Así que si multiplicamos 6 veces el lado, tendremos el perímetro del polígono. Así que el área del polígono regular vendría siendo el perímetro del polígono multiplicado por el apotema dividido entre 2. Así que el área del polígono regular vendría dado por el perímetro de esa figura multiplicado por el apotema dividido entre 2. Ahora sí, para determinar el volumen de cualquier prisma que tenga una base que sea un polígono regular, sería multiplicar el área de la base por la altura que tenga el prisma. Un prisma no es más que una figura geométrica de 3 dimensiones, a diferencia de la que vimos ahora, que era una superficie, o sea, 2 dimensiones. En este caso el volumen es el espacio que ocupa el cuerpo. Así que para determinar su volumen sería el área de la base multiplicado por la altura. De esta manera determinamos el volumen del prisma. Como ya sabemos determinar el área de la base, que es el perímetro de la figura de la base multiplicado por el apotema de la base dividido entre 2, para este caso, en este ejercicio que tenemos acá de ejemplo, tenemos una arista de 3 centímetros y un apotema de 2,064 centímetros. Con esto determinamos el área de la base. Como el lado o la arista son 3 centímetros y es un hexágono que tiene de base, pues serían 6 lados, serían 6 por 3, 18 centímetros de perímetro, multiplicado por el apotema dividido entre 2, nos da 18,576 centímetros cuadrados de área de la base. Ahora bien, para determinar el volumen, solo hay que multiplicar esa área de la base por la altura y el resultado sería 185,76 centímetros cúbicos. Para diferenciar, una medida en centímetros es una medida de una sola longitud, como aquí la altura es una sola longitud en centímetros. El área, que es una superficie, se daría en centímetros cuadrados, y el volumen, que ya es una figura en 3 dimensiones, pues ya sería en centímetros cúbicos. Así que para este ejercicio, para este caso, el volumen de la figura sería 185,76 centímetros cúbicos. Para ver algo más acerca de lo que son los prismas, si tenemos un prisma recto o un prisma oblicuo, el volumen de la figura no va a ser diferente porque el uno esté oblicuo y el otro esté recto. A esto se le denomina principio de Cavalieri. Él demostró
que si se le hacen cortes que sean paralelos a la base y tienen en esos cortes la misma área, significa que si tienen la misma área en los cortes que se le hiciera tanto en la base inferior como en la base superior y en partes intermedias con la misma altura, significa que tienen el mismo volumen. A eso se le denomina principio de Cavalieri. Un ejemplo sencillo sería el de las monedas, en el que podemos determinar el volumen de una pila de monedas, pero si nosotros las movemos de esta manera, la pila de monedas va a seguir teniendo el mismo volumen. Su volumen no va a variar o no va a cambiar porque se haya desarmado un poco la pila de monedas. Ahora, para determinar el área superficial de un prisma, para definir bien qué es el área superficial es toda la suma de las caras, o sea, todo lo que corresponde a lo que alcanzamos a ver del prisma, la sumatoria de todas las caras, que si quisiéramos pintarlo necesitamos saber cuánta área tiene en la superficie para saber cuánta pintura se necesitaría para pintarlo. Entonces, si nosotros deconstruimos un prisma como este de aquí, nos quedaría de esta forma: la cara superior sería la base superior y la base inferior. Aquí tendríamos estas dos caras que son el de las bases, y aquí tenemos 6 rectángulos, pues como es una base hexagonal, pues tendría 6 caras laterales. Estos 6 rectángulos son las 6 caras laterales, que tienen de altura la misma altura del prisma, y esta dimensión sería la de la arista del prisma. Ahora bien, para determinar el área total, pues sería el área lateral, que es el que corresponde a esta parte de acá, y 2 veces el área de la base, 2 veces porque está el inferior y el superior. ¿Cómo determinamos el área de la base? Ya lo habíamos hecho. El perímetro por el apotema dividido entre 2. ¿Cómo determinamos el área lateral? Pues sería, como son la suma de todos los lados, pues todos estos lados son el perímetro multiplicado por la altura. Como es un rectángulo, el área de un rectángulo sería la base por la altura. La base sería todo el perímetro y la altura, pues la altura del prisma. El área total sería simplemente sumar todas las áreas. El área lateral más 2 veces las áreas de las bases. Tomando como referencia el mismo ejemplo de hace rato, en el que el área de las bases nos dio 18,576 centímetros cuadrados, y ahora el área lateral sería el perímetro, que son 18 centímetros multiplicado por la altura 10, tendríamos un área lateral de 180 centímetros cuadrados. Para hallar el área superficial de todo el prisma, pues sería simplemente sumar todas esas áreas, que sería 180 centímetros cuadrados más 2 veces 18,576 centímetros cuadrados, para un total de 217,152 centímetros cuadrados. Entonces, para sacar el área superficial de un prisma sería el área lateral más las áreas de la base multiplicado por 2. Ahora sigamos con volumen de pirámides. Vemos aquí en la imagen que hay una relación entre las pirámides y los prismas. Aquí en este ejemplo vemos una pirámide con base cuadrada con un prisma de base cuadrada. Si la pirámide y el prisma tienen igual base y tienen igual altura, hay una relación directa entre ellos, en el que el volumen del prisma sería 3 veces el volumen de la pirámide, o de manera inversa, el volumen de la pirámide es una tercera parte del volumen del prisma. En el taller que les dejé, que tienen que construir una pirámide y un prisma, que la forma más fácil sería así, con base cuadrada, tienen que comprobar que pueden llenar un prisma con la cantidad de 3 pirámides. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tomar o vamos a llenar
de algún material, puede ser arena, una pirámide, y vaciaremos su contenido dentro del prisma. Nos daremos cuenta que si vaciamos 3 veces el volumen de la pirámide dentro del prisma, lo llenaremos exactamente con 3 pirámides completas. En el tercer punto del taller van a demostrar que el volumen de una pirámide es una tercera parte el volumen del prisma, o de manera inversa, el volumen del prisma sería 3 veces el volumen de la pirámide. Como ustedes definirán, la ecuación del volumen de la pirámide sería una tercera parte el volumen de un prisma regular, el área de la base multiplicado por la altura. Tomando como referencia el mismo ejemplo de hace rato, en el que el volumen nos dio 185,76, pues si tenemos una pirámide que tiene la misma base hexagonal con las mismas medidas de la base y que tiene la misma altura, pues el volumen de la pirámide sería una tercera parte el volumen de ese prisma. Para este caso pues sería 61,92 centímetros cúbicos. Así que así como harán en el tercer punto, comprobaremos esta relación, en el que el volumen del prisma sería 3 veces el volumen de la pirámide. Ahora veamos las partes que tiene una pirámide. A este punto de aquí, que es el pico de la pirámide, se le denomina vértice. Está conformado por caras laterales que son de forma triangular y la base, que puede tener cualquier forma geométrica, desde un triángulo en adelante. En este ejemplo vemos que es una pirámide que tiene base cuadrada. Como tiene base cuadrada, significa que va a tener 4 caras triangulares. La cantidad de caras triangulares depende de la forma o de la cantidad de lados que tenga la base. En este caso pues es una base cuadrada, 4 lados, pues serán 4 triángulos. Aquí tenemos una distancia que se le llama apotema de la pirámide o apotema lateral. Esta apotema lateral vendría siendo la altura del triángulo de la cara lateral de la pirámide, diferente al apotema de la base. Entonces el apotema de la base es 1 y el apotema lateral de la pirámide es otro. Ese apotema lateral nos sirve para determinar el área lateral de la pirámide, y pues el apotema de la base nos sirve para determinar el área de la base de la pirámide, que son dos cosas muy diferentes y dos medidas muy diferentes. Para determinar el área de uno de esos triángulos pues necesitamos el apotema, que es la altura del triángulo, y la medida del lado, que vendría siendo la base. Así que el área de ese triángulo pues vendría siendo un medio o la mitad de ese lado por el apotema. Ahora bien, como aquí son 4 triángulos, pues sería multiplicarlo por 4. Como son 4 lados, pues el área de las caras de la pirámide serían 4 veces esa área de un solo triángulo. En este caso se multiplica por 4 porque son 4 lados, son 4 caras. Dependiendo de la cantidad de caras, pues se va a multiplicar esta área de un solo triángulo por la cantidad de caras. Ahora bien, si multiplicamos la cantidad de lados por el valor de un solo lado, ese valor se llama perímetro. Así que el área lateral de toda la pirámide vendría siendo un medio el perímetro por el apotema lateral. Entonces, para definir toda el área completa de las caras de la pirámide, vendría siendo el perímetro multiplicado por el apotema lateral dividido entre 2. De esta manera definiremos lo que es el área lateral. Así que el área total de toda la pirámide, o el área total superficial de toda la pirámide, vendría siendo el área lateral sumado al área de la base. Veamos un ejemplo. Aquí nos dice: calcula el área total de una pirámide de altura de 7 centímetros que tiene una base hexagonal que tiene de lado 4 centímetros y el área de la base es de 41,52 centímetros cuadrados. Ya nos dieron el área de la base, no tenemos que calcularla. Considera que la altura de cada cara lateral es de 8,53 centímetros. Significa que ese es el apotema lateral. Con este valor determinaremos el área lateral.
No necesitamos la altura del triángulo, necesitamos saber cuál es la medida de la base de cada triángulo que corresponde a la parte lateral de la pirámide y necesitamos el apotema lateral. Así que ya tenemos el área de la base, ahora definiremos el área lateral, que sería el perímetro multiplicado por el apotema lateral. Para este caso pues serían el perímetro 6 lados por 4, que vale la medida de cada lado, 24 centímetros, multiplicado por el apotema lateral, dividido entre 2 o multiplicado por un medio, y eso nos da un área lateral de 102,36 centímetros cuadrados. Ahora simplemente para definir o determinar el área total superficial de la pirámide sería solo sumar el área de la base, en este caso es una sola, a diferencia del prisma que es la inferior y la superior, aquí solamente una, sumado al área lateral, y eso nos daría un total de 143,88 centímetros cuadrados. Bueno jóvenes, no es más por ahora. Cualquier inquietud o duda, por favor, se comunican conmigo y con mucho gusto les explico. Entonces, hasta una próxima ocasión y nos vemos. Chao.